Buenos días, continuamos con nuestros devocionales sobre los atributos de Dios y hoy tenemos uno que suena un poco extraño, ¿verdad? Dios es un Dios de ira, porque realmente odia el pecado, aunque no al pecador. La ira es definida como la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia. Con frecuencia lo traducimos como enojo, indignación, cólera o incluso irritación. Tanto los humanos como Dios expresamos nuestra ira. Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La del hombre nunca es santa y rara vez justificada. En el Antiguo Testamento la ira de Dios es una divina respuesta al pecado y la desobediencia del hombre. La idolatría era con frecuencia la causa de la ira divina. En los Salmos se describe, en el Salmo 78 en concreto, se describe la idolatría de Israel y la ira de Dios es consistentemente dirigida hacia aquellos que no siguen su voluntad. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo escribían acerca de un día en el futuro que se llamaba el día de la ira. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada porque su plan para la humanidad es santo y perfecto, así como Dios mismo es santo y perfecto. Dios proporciona un camino para ganar el favor de Dios, que es el arrepentimiento, el cual deja la ira de Dios sobre el pecador. Rechazar ese plan perfecto es rechazar el amor, la misericordia y la gracia y el favor de Dios e incurrir en una justicia, en su justa justicia. En el Nuevo Testamento las enseñanzas de Jesús apoyan el concepto de Dios como un Dios de ira que juzga el pecado. La historia del hombre rico y Lázaro es un ejemplo, donde habla del juicio de Dios y las serias consecuencias para el pecador no arrepentido. Jesús dijo en Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo de Dios no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar. Aquellos que no creen en el Hijo, quienes no lo reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira. Pero por el contrario, en Romanos, en Efesios y en Colosenses se advierte sobre la ira humana. Solo Dios puede vengarse porque su venganza es perfecta y santa, mientras que la ira del hombre es pecaminosa, exponiéndose a la influencia demoníaca. Para el cristiano el enojo y la ira son inconsistentes con nuestra nueva naturaleza, la cual es la naturaleza de Cristo mismo. Para comprender lo que es la libertad del dominio de la ira, el creyente necesita que el Espíritu Santo santifique y limpie nuestro corazón de los sentimientos de ira y de enojo. En Romanos 8 podemos ver la victoria sobre el pecado en la vida de aquel que está viviendo en el Espíritu. En Filipenses nos dice que la mente controlada por el Espíritu está llena de paz. La ira de Dios es algo terrible y aterrador. Solo aquellos que han estado cubiertos por la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Pablo decía también, airaos pero no pequéis, y se refiere a una actitud controlada y separando las acciones de las personas. Así lo hizo Jesús aquí en la tierra. Ojalá que nuestra ira sea solamente contra el pecado, contra nuestro pecado, y produzca en nosotros arrepentimiento y aceptación de la gracia inmerecida de Dios a nuestro favor. Buen y bendecido día.